Buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya, a todos los jóvenes de los campus de Tuxtla, Tapachula, ambos del estado de Chiapas, a los de la ciudad de Mérida, mi ciudad natal, Mérida, Yucatán, y a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, a esta segunda clase de la primera semana del módulo de la materia Introducción al Estudio del Derecho. Ustedes recordarán que en la clase pasada empezamos a ver lo que es el derecho, los conceptos de derecho, sus características, y quedamos al final en lo que son las fuentes del derecho, de dónde proviene el derecho. Y vimos que habían tres tipos de fuentes: las históricas, las reales o las materiales y las fuentes formales. Entre las fuentes formales está la ley, está la costumbre, está la doctrina, está la jurisprudencia, están los principios generales. Me gustaría dar inicio a la clase de hoy con un video que encontré muy interesante, muy claro, muy didáctico para ustedes que están empezando la cuestión de derecho sobre este tema. Me gustaría proyectarlo y cualquier duda, ya sabe, terminando el video, si hay alguna duda, para robustecer no solo la explicación que se dio el lunes, sino también ya vieron que tienen ustedes en plataforma, además de la biblioteca virtual a su disposición. En el apartado que dice lecturas sugeridas, subí una lectura sugerida, pero tienen su síntesis semanal. Y el cuestionario pues se hace de la mitad de la síntesis y el segundo cuestionario de la misma semana de que se trate la otra mitad. Eso les va a ayudar mucho porque es una guía para la hora que tengan que estudiar, también para sus exámenes. Esto no quiere decir que nos limitemos o ustedes se limiten al estudio sobre algún tema. Ustedes se habrán dado cuenta que tenemos nada más 2 horas de clase. Si bien es cierto, tenemos 4 horas a la semana, digo, eso no es suficiente como para que un tema se cierre. Se explica el tema, pero ustedes también tienen que hacer de su parte estudiando por su lado. En el apartado que dice carpeta de lecturas de apoyo, donde viene su síntesis, también subo alguna lectura sugerida, algún librito que se relacione con los temas que estamos viendo. Bueno, vamos a ver, esta Zaida se está uniendo, es la última. Somos 26 personas en esta reunión, en esta clase del día de hoy, jueves 21 de octubre del año 2021. Con esta clase de hoy estaríamos cerrando lo que es la primera semana del módulo. Ya el próximo lunes 25 empezaríamos la segunda semana. Pues vamos a ver el video y los comentarios los hacemos partícipes a todos ustedes para efecto de que cualquier duda o algo que no haya quedado claro, aquí mismo tienen al maestro enfrente, aprovechen para las respuestas, o si durante la semana tienen alguna otra duda, pues tienen un foro semanal para dudas respecto a los temas. Pues vamos a empezar, vamos primero a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya lo estén visualizando. Es un video donde primero hay el expositor, es una persona, digo, de edad madura, que tiene, ya no tiene, mejor dicho, cabello,
pero sí una incipiente mano. ¿Ya lo pueden ver? Que me avisen, por favor, para que yo le pueda... Ok, vamos a empezar. ¿Se puede ver, profe? Gracias, vamos a empezar. Aunque está cargando. Mientras sigue cargando, está muy lento. Vamos a hacer lo siguiente. Hay dos personas, José Mo y Zaira. Mientras se carga, vamos a ver en la parte conducente de su síntesis que ya tienen ustedes. Sobre todo esta parte, vean. Si ya lo visualizan, avísenme por favor. El video todavía está cargando. Está un poquito lento, pero tenemos que aprovechar el tiempo de la clase. Vámonos con la síntesis, donde está el mismo tema que vamos a ver en el video. Ya se ve, profe. Ok, perfecto. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, donde dice fuentes del derecho, la expresión fuentes del derecho alude a los hechos de donde surge el contenido del derecho vigente en un espacio y momento determinado. ¿Qué quiere decir? Ustedes se preguntarán, maestro, ¿y cómo nace el derecho o cómo se crea una norma o en qué se basan para que se crean las normas, se puedan crear las normas jurídicas? Bueno, precisamente ese es el tema de las fuentes del derecho. Por esto, de primera mano, la expresión fuentes del derecho alude a los hechos de donde surge el contenido del derecho. La palabra fuente deriva del latín fons y en sentido figurado se emplea para significar el principio, el fundamento o el origen de las cosas materiales o intramateriales, o como dice este jurista, Villoro Toranzo, sugiere que hay que investigar los orígenes del derecho. En este sentido, vamos a entender por fuente del derecho como todo aquello, objeto, actos o hechos que producen, crean u originan el surgimiento del derecho, es decir, de las entrañas o profundidades de la propia sociedad. Aquí, frente de ustedes, tienen los tres tipos de fuentes que hay del derecho: las fuentes históricas, las fuentes reales o materiales y las fuentes formales. ¿De qué tratan las fuentes históricas? Son el conjunto de documentos o textos antiguos entre libros, textos o papiros que encierran el contenido de una ley. Por ejemplo, el que fue el Código de Hammurabi. También tenemos la ley del talión. Creo que ya habrán escuchado hablar de lo que era el ojo por ojo, diente por diente, cuando empezó la evolución del derecho penal. El derecho penal, jóvenes, empezó como una venganza privada. Tú me hacías, yo me cobraba.
Posteriormente, como en la ley del talis, que es lo mismo, eso significa talis, la ley del talión, pues que deberías de cobrar lo que realmente te afectaba, porque en la venganza privada, si te rompieron tu nariz, tú aparte matabas a la persona, te pasabas más allá de lo dañado. Entonces, por eso fue el ojo por ojo, o sea, si te sacaron un ojo, pues tienes derecho a sacar otro a tu adversario. Una oreja. O sea, era ojo por ojo, en la misma proporción, la proporcionalidad del daño era el que tú ibas a cobrar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Aún así, no era lo correcto, no daba resultado esto. Y es cuando ya el Estado empieza a intervenir para ser prácticamente el verdugo, pues el verdugo de las penas que se iban a imponer de acuerdo a las conductas que las personas realizaban y que estaban prohibidas. Estoy hablando históricamente. Pero si hablamos de otra fuente histórica, podríamos decir la primera constitución que hubo en México, que fue de 1824, también es una fuente histórica. Que si queremos mencionar eh, la constitución actual, cuando se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, que es la que actualmente nos rige, la constitución del 17, pues es otra fuente histórica también. Todos estos documentos del pasado, donde se puede retomar y hacer normas en el presente, es precisamente una de las fuentes de las que les estoy mencionando, y son las fuentes históricas. Seguidamente tenemos, como pueden ustedes apreciar, las fuentes reales o materiales. En la clase pasada les mencionaba que cuando nace el Internet, bueno, ustedes nacieron con el Internet, yo vengo de la máquina de escribir, y el Internet, pues sí, ya ha sido una cuestión que ha ayudado mucho para la comunicación. ¿Alguien tiene prendido su audio y se escucha, no sé, ruido? Por favor, si lo puede silenciar. Gracias. El Internet cuando nace y se empieza a utilizar, pues es un hecho que se dio en la realidad, la existencia del Internet, pero no estaba regulado jurídicamente. ¿Qué pasa? Se empezaron a cometer delitos en la red, que pueden ser fraudes, que pueden ser también extorsiones. Entonces hubo que regular esa situación, ese hecho que hay Internet, pero hay que crear una normatividad para regularlo, para que se pueda, digo, en caso de que alguien cometa un delito, hay una norma que te va a sancionar. Incluso en la cuestión de las comunicaciones, también se tuvo que regular porque ya es una realidad, pero es un hecho que se tuvo que regular. Es como el caso del aborto, que también se mencionó. El aborto siempre ha existido, solamente que en el pasado se tuvo que penalizar para que cometiera este tipo de conductas. Se tuvo que crear una norma para evitarlo, pero no propiamente porque está la norma, ya no lo van a hacer. La norma, las normas también pues se quebrantan y hay una sanción, hay un castigo. Es lo que deberíamos ver, la coacción, el carácter coactivo que tiene el derecho, obligarte a que respetes la norma, y si la quebrantaste, te haces acreedor a una sanción. Bueno, por eso vemos, ahora que ya despenalizaron ciertos tipos de aborto, pues vean, lo siguen regulando porque el aborto es una realidad. Viene lo de la pandemia, lo del COVID que estamos viviendo, es otra cuestión, otros hechos. Se tuvo también que regular, sobre todo para evitar que deliberadamente una persona quiera contagiar a otra o imprudencialmente. Se empezó a regular la normatividad porque era algo nuevo, la pandemia. Entonces, estas cuestiones que nacen y dan lugar a que se tengan que crear normas
por estas situaciones son las fuentes reales o materiales. Conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma jurídica. Por ejemplo, a partir de un escándalo político, se crea la ley que regula el lobby, o a partir de un terremoto se crea una ley que otorgue beneficios a las zonas afectadas. Como pueden ustedes ver, esta cuestión que les mencioné del internet, del aborto, aquí se está mencionando ejemplos que si hubo un terremoto, bueno, son factores que dan pie a que se tengan que crear normas para regular esas situaciones. Le mencioné también el ejemplo de la pandemia actual. Y por último tenemos las fuentes formales. A ver, permíteme, Zaira, ¿tiene algún problema porque veo que como 4 o 5 veces ya entraste? Bueno, conjunto de actos o hechos que realiza el Estado, la sociedad, el individuo, para la creación de una ley. Por ejemplo, lo que es el poder legislativo. Para crear una norma, una ley, vamos a decir, se tiene que hacer a través del poder legislativo, que es una de las facultades que tiene este poder, que son las dos cámaras, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es el Congreso de la Unión, es el poder legislativo. Hay 3 poderes federales: el Ejecutivo, a cargo del presidente de la República; el Legislativo, las 2 cámaras, la de Senadores, que es la Cámara Alta, y la de Diputados, que es la Cámara Baja, y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son los 3 poderes, pero bueno, vamos a enfocar lo que es el poder legislativo, que hay un proceso legislativo para poder crear una ley, una norma. Tenemos, para empezar, como pueden ver ustedes, que aquí se relaciona cuáles son esas fuentes formales que nos dice el derecho: la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los tratados internacionales y la legislación o ley, o la ley. Cuando hablamos de derecho consuetudinario, estamos hablando de la costumbre. Cuando escuchen ustedes la palabra consuetudinario, estamos hablando de la costumbre. El derecho consuetudinario es el derecho no escrito que está basado en la costumbre jurídica, la cual va a crear precedentes, esto es, la repetición de ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso de esa costumbre. La costumbre, ¿qué es? Es una conducta reiterativa que se da en una sociedad. Llega a tener el carácter de fuerza de ley por su carácter repetitivo y porque así lo reconocen los mismos miembros que componen esa sociedad. Esta práctica tradicional debe ir en armonía con la moral y las buenas costumbres, encaminada a la convicción de que corresponde a una sociedad jurídica para ser considerada como una fuente de la ley, al estar amparada por el derecho consuetudinario. Sin embargo, la costumbre, a más de suplir los vacíos legales, puede llegar a derogar una ley siempre que ésta sea inconveniente o perjudicial. En el caso del Perú, el derecho consuetudinario implica reconocer a los grupos y o personas que practican
formas tradicionales de administración de justicia, ejercen sistemas de justicia no estatales, emplean mecanismos alternativos de resolución o de solución de conflictos, o utilizan sistemas alternativos de justicia, cualquiera que sea la denominación que se le prefiera dar. Es así que por diversas razones de orden histórico, social y jurídico, resulta medianamente pacífico entender que los sujetos en mayor o menor medida recurren al derecho consuetudinario en el Perú, o sea, a la costumbre para solucionar sus problemas. Bueno, ¿qué es el derecho occidental? En el sistema romano-germánico o sistema de derecho continental, tiende a entender como fuentes las siguientes. En el derecho occidental, la Constitución, que es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano establecida o aceptada para regirlo. En nuestro caso, tenemos nosotros también nuestra propia Constitución Federal, que es la norma suprema. Y acuérdense lo que les mencionaba la clase pasada de la pirámide. ¿Se acuerdan de la pirámide de Kelsen? Que era la jerarquía de las normas jurídicas. O sea, no es lo mismo un código que una constitución. Tiene más jerarquía en la constitución que un código. Por eso la punta de la pirámide, perdón, es la constitución. En el 2011, también les mencioné, se reformó el artículo primero constitucional, que ya tienen la categoría constitucional los derechos humanos. Por eso se refiere ese artículo primero a la Constitución, los derechos humanos, los tratados internacionales donde México sea parte y las garantías individuales, como prácticamente nos vamos a la punta de la pirámide. Ya después vienen las leyes federales, los códigos federales, yéndonos para abajo. Las leyes estatales, los decretos, hasta llegar a la base de la pirámide, que es o son las normas jurídicas individualizadas, les dice individualizadas, en virtud de que solo van a obligar a las personas a las cuales están destinadas, como una sentencia. Una sentencia, pues va a obligar a una o dos personas o más, pero no a todas. Parece que una de las características que tiene la ley o la norma jurídica, mejor dicho, es su generalidad. Está hecha para que sea observada y aplicada para todos sin distinciones. También les mencioné que contra la observancia de la ley no se puede alegar desuso, ignorancia o práctica en contrario. Ah, no sabía que existía y ya cometiste la conducta que está prohibida por la norma, eso no te exime a la sanción que te puede imponer. El hecho que tú no sepas que esa ley es. Por eso es bueno que las personas siempre se asesoren cuando van a realizar algún tipo de acto jurídico o negocio jurídico. Tenemos como siguiente de estos elementos del derecho occidental la ley. La ley es una norma jurídica que la dicta ¿quién? El legislador, un diputado, un senador. Hablar de legislador, estamos hablando del poder legislativo, donde hace las normas, las leyes. Es decir, es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda, prohíbe o permite algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Seguidamente tenemos la jurisprudencia. Imagínense ustedes que hay varios juicios y esos juicios se dictan sentencias. Cuando hayan 5 sentencias en el mismo sentido sobre algún tema y no tengan ninguna en contrario, es precisamente lo que constituye, se conoce como jurisprudencia. Jurisprudencia es prácticamente lo que viene siendo la ciencia del derecho, porque se aplica a determinados casos y la sentencia es obligatoria. Luego una reforma a la ley de amparo, donde ya se entiende estar hablando de jurisprudencia, se van a hablar de lo que son los antecedentes del asunto de que se trate.
¿Qué dice aquí la jurisprudencia? Se refiere a las reiteradas, ¿qué quiere decir reiteradas? Repetidas, interpretaciones que de las normas jurídicas, hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, o sea, en sus sentencias, o permite algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Perdón, estoy revisando un poquito. Se refiere a las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, en sus sentencias. Así termina un juicio con una sentencia. Y puede constituir una de las fuentes del derecho según sea el país. En México es una fuente, es una fuente formal del derecho, la jurisprudencia. La costumbre, que ya mencionamos anteriormente, es una práctica social arraigada, o sea, que se realiza comúnmente, en sí una repetición continua y uniforme de un acto al que se le quiere otorgar valor normativo sin que forme parte del derecho positivo. Acuérdense también que vimos que es el derecho positivo, que es el conjunto de normas jurídicas que están vigentes en una época determinada. Por ejemplo, si hablamos de la Constitución actual, la que se está aplicando, la de 1917, es derecho positivo. ¿Por qué? Porque está vigente. Si hablamos de el Código Penal del Estado de Quintana Roo que se está aplicando actualmente, es derecho positivo. Para que vayan, digo, diferenciando. Y el derecho vigente, pues, es parte del derecho positivo, si lo vemos así. El acto jurídico, que es un acto jurídico, es el acto de autonomía privada de contenido preceptivo con reconocimiento y tutela por parte del orden jurídico. Es la realización de una conducta que la ley le da consecuencias jurídicas. Un acto jurídico, por ejemplo, firmar un contrato. Jóvenes, estamos menos de un minuto del primer corte de Zoom. Ahora que venga el corte, nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy. Son las 7:38 minutos de la mañana del día de hoy, 21 de octubre de 2021. Regresamos después del corte. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo, profe? 2, 3 minutos. Gracias.